¿2 o 4 tiempos? Es una de las preguntas que más se oyen en el mundo de la moto de campo. Y no es para menos, ya que el comportamiento y las sensaciones que transmiten los dos tipos de motores son muy diferentes entre sí. En este primer vídeo de cómo elegir moto de enduro, vamos a abordar el tema de la manera más objetiva posible. Uno de los temas y de las conversaciones más habituales en el mundo de la moto de campo cuando empezamos y cuando llevamos años incluso también es las mecánicas de 2 tiempos y las mecánicas de 4 tiempos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál elegir? ¿Qué ventajas tiene una y otra? Hoy vamos a intentar explicaros o un poco contaros cómo funciona cada tipo de motor y qué sensaciones transmite de la manera más objetiva posible. Sin intentar valorar nuestras opiniones personales de qué nos gusta más o para qué utilizaremos cada motor, vamos a intentar transmitiros las sensaciones que tenemos cuando nos subimos a una moto de 2 tiempos y las sensaciones que tenemos cuando nos subimos a una moto de 4 tiempos. A nivel mecánico no vamos a explicaros mucho porque tampoco es, para que os hagáis una idea, la mecánica de 2 tiempos, las fases de la combustión del motor, que es admisión, compresión, explosión, escape, lo hace en una vuelta de cigüeñal, en un giro, por lo que todo ocurre de manera más rápida y no tiene ningún mecanismo extra que mueve la distribución ni hay ningún tipo de sistema que necesite para la alimentación y el escape en este tipo de motores. En los 4 tiempos, los ciclos lo hace por separado, cada 2 vueltas hace admisión, compresión, explosión y escape, por lo que tarda más en hacer todas las fases y para hacer todas esas fases requiere de unos mecanismos que van por el lateral, digamos, del motor. Como es un motor de 2 tiempos, le colocamos en el lateral la cadena, los engranajes y colocamos una serie de válvulas y mecanismos también en la parte superior, por lo que tiene más componentes móviles y más mecánica. Eso a nivel de ingeniería, pero tampoco nos interesa mucho porque lo que queremos transmitiros es las sensaciones de uno y otro cuando nos subimos a ellas. Lo primero y lo más evidente, bueno, ahora ya menos con las motos de inyección de 2 tiempos, es que las motos de 2 tiempos necesitan mezcla en el combustible, porque la lubricación la hace dentro del propio flujo de combustible. Esto cuando no tenemos motos de inyección tenemos que hacer la mezcla, el engrase dentro del depósito y es necesario hacerlo siempre, porque si no griparíamos al instante. En las motos de inyección de ahora, KTM GasGas y Husqvarna, sí que llevan una premezcla que nos quita este. TM creo que también lleva es inyección. Las 4 tiempos no necesita lubricación aparte dentro del combustible porque ya coge del cárter y está el cilindro lubricado. O sea, antes de subirnos a la moto, lo que tenemos que hacer si tenemos una 2 tiempos siempre va a ser con engrase y una 4 tiempos no haría falta. Es la parte de mezcla que siempre pues, no gusta, porque a veces no tienes aceite a mano, lo que sea, siempre es más cómodo no hacer mezcla. Lo bueno de las TPI ahora que tiene el depósito de aceite, las de inyección, y no hace falta estar haciendo mezcla cada día, te dura para unas 8 horas o una cosa así. La mezcla siempre tiene que estar atento al porcentaje o del tubito, si pasa una gasolinera es un poco más, la verdad es que olvidarte de eso es una ventaja que tienen las 4 tiempos o las motos de inyección de 2 tiempos. En las 2 tiempos también es importante luego saber qué mezcla hacer, que también es, si os decidís por una 2 tiempos hay que saber si hacer la mezcla más porcentaje, menos porcentaje, depende de el nivel de cada uno o de lo que se vaya a hacer. Si vamos a hacer una crono rápida o motocross, si vamos a ir a fuego por pistas muy altas revoluciones, mucho tiempo, muy mantenido, sería interesante echar un poquito más de porcentaje en la mezcla, y si hacemos un recorrido de enduro extremo, más lento, con muy bajas revoluciones, ahí prácticamente puede ir por debajo del 1. Eso es lo bueno, que con las de inyección ya te olvidas, porque ya te hace la mezcla de la moto ya acorde a las revoluciones que tiene y a más parámetros que usa. Luego ya entrando en comportamiento, a lo largo de los años, las 2 tiempos, ya lo comentamos en el otro vídeo, que las 2 tiempos se han ido haciendo más parecidas a las 4 tiempos y al revés, las 4 tiempos se han ido haciendo más parecidas a las 2 tiempos. Esto es porque en general las 2 tiempos siempre van a retener menos, es una retención mucho más suave, cuando cortamos, aceleramos, cortamos, la moto tiende a seguir mucho más fácil.
La subida de revoluciones en los 2 tiempos siempre va a ser más rápida que en las 4 tiempos en general, como norma general, y el principio de las revoluciones va a ser también desde más abajo. Una 4 tiempos empieza a empujar un poquito más alto de revoluciones. Esto quiere decir que se cala. Imaginaos que una 2 tiempos empieza a empujar a partir de 2000 vueltas. Pues una 4 tiempos a 2000 vueltas a lo mejor se habría calado y empieza a entregar potencia, no se puede trabajar por debajo de ese rango, y empieza a entregar potencia a partir de las 2500, 3000. Son cifras a ojo. Esto quiere decir que con la 2 tiempos podemos ir muy ahogados y que va a salir, siempre va a empujar, es más difícil calarlas, y con las 4 tiempos, cuando jugamos en ese régimen, si nos pasamos debajo, ¡plac!, se cala el motor y se queda seca. Esto sí que es verdad que ha cambiado mucho con los años. Ahora las 4 tiempos son casi eléctricas y te permite desde más abajo ya empujar un poquito. No también los pistonazos es como más eléctrico. En los primeros 4 tiempos era cuando se calaba, parecía que se paraba el mundo, decía clac, entraba ahí el pistón dejaba de subir o bajar, se quedaba seco y había una retención brutal. Ahora son mucho más suaves, retienen menos, pero en general las sensaciones, el feeling del motor de los tiempos va a ser más rápido de vueltas, menos retención de motor, y vamos a poder trabajar en un rango de revoluciones más bajo de manera más cómoda. A lo largo de los años, eso, como decimos ahora, prácticamente están muy igualadas, pero aún así estas diferencias siguen existiendo en esas tres situaciones, en ese rango de juego concreto. Sí, con la evolución de los años se han igualado, sobre todo por eso, porque las 4 tiempos cada vez, en otro aspecto, pero por así decirlo, para un poco la igualdad de una y otra, las 4 tiempos cada vez han ido pesando menos, que era la parte que las diferenciaba, y las 2 tiempos, el motor es más parecido a las 4 tiempos porque es más dosificable, entonces por eso en esa parte están bastante igualadas. Tanto el comportamiento de motor como los pesos, o sea, se ha ido reduciendo el peso de los 4 tiempos, cada vez son más ligeras y el motor es más dosificable, o sea, tiene más capacidades parecidas a las 2 tiempos. En general, lo que están haciendo la ingeniería y las marcas es coger lo mejor de cada mundo, de que lo mejor de los tiempos y ponerlo en 4 tiempos y al revés. Con respecto a la parte de capacidad de estirada, antes sí que también las 2 tiempos a lo mejor quizás estiraban más, pero ahora las 4 tiempos también tienen una capacidad de estirada brutal. Lo que sí que tenemos otra diferencia es el primer giro de acelerador. Una 2 tiempos a muy bajas revoluciones, en este rango de sonido en el que trabajamos súper ahogados, cuando abro el acelerador en esas muy bajas revoluciones, entra la potencia muy suave, menos de golpe. Una 4 tiempos, aunque sea una 2,5 4 tiempos, si nuestro nivel cuando empezamos en campo es 0 absoluto, el primer giro de acelerador entra más de golpe y vamos a notar un poquito más de brusquedad. Pero en general las 2 tiempos siempre son un poco más rápidas y difíciles de controlar en la subida de revoluciones, pero también eso ha cambiado mucho porque ya no es tan exagerado como antes. Sí, las 4 tiempos sí que es verdad que es el primer toque de gas, o sea, pero nos referimos a nada, es el primer tacto de gas que es casi acariciar el acelerador, es cuando ahí notas un poco de diferencias, que es un poco más brusca. Luego el resto es mucho más dosificable. Y las 2 tiempos, lo que hizo Rodolfo, cada vez son más dosificables, son motores muy similares a las 4 tiempos ya prácticamente, aunque siempre es más complicado de llevar. Quitando el resumen de la sensación en el acelerador, si salimos a 0 por hora y queremos pasar de 0, o sea, imaginaos que salimos a 0 por hora y vamos a 5 km por hora. Pasar de 5 km por hora a 6 km por hora, estamos hablando del nivel inicial, o sea que sabéis comprar una moto por primera vez y vais por caminos con más miedo que vergüenza. Ahí el primer tacto sí que la 4 tiempos os va a marcar un pelín de tirón. A partir de ese mínimo tirón del gas cero, que a lo mejor es un grado de giro de acelerador, ya es mucho más dosificable y tenemos más capacidad de regular el empuje del motor. La 2 tiempos, en esa misma situación, vamos a 5 o 10 km por hora, podemos ir en tercera, por ejemplo, abrimos el acelerador muy suave y va a empujar muy suave también, por lo que en bajo régimen, en el subrégimen, que me gusta llamarlo a mí, en el subrégimen la 2 tiempos va a ser siempre más suave, que por eso también es más utilizable en enduro extremo, como ya hablaremos en vídeos más adelante. Pero en general, ese primer toque sí que es más suave en las 2 tiempos, pero es un uso de toda la banda de potencia es un uso mínimo, y a partir de ese inicio ya todo lo demás, las 4 tiempos tienen más capacidad de dosificar el uso del acelerador. Sí, yo se puede decir al final que
Yo creo que pienso que al final cuanto más revoluciones tiene el motor, más diferencias hay entre una u otra en lo que es sí, puede ser. dosificable. Abajo del todo un poquito y arriba del todo. Medios más o menos es muy similar, una y otra. Y luego lo que sí que hace esto es las sensaciones del motor en lo que respecta a subida de vueltas. Lo que sí que cambia mucho también es, aunque los pesos se han reducido, las sensaciones de inercias de las 4 tiempos son mayores que las 2 tiempos, por mucho que han conseguido quitar peso, porque la 2,5 4 tiempos de KTM creo que pesa menos que la 2,5 2 tiempos, o sea, son muy ligeras. Pero las inercias del motor y los pesos que sentimos en la parte, en el centro de la moto, se notan a la hora de manejarlas. Se notan en el sentido en el que tenemos un pelín menos de manejabilidad, pero también nos transmite más sensación de tracción. Esto quiere decir que va como más pegadas al suelo, las 4 tiempos, me refiero. Cuando vamos acelerando, sentimos como que va más hundida de detrás, más pegada, como más arando el terreno, digamos. Una 2 tiempos siempre va a ir más despegada del suelo, más flotando. La sensación es que hay un mini relieve, una sensación, una piedrecita, haces y puedes ir moviéndote súper suave, y para monear, hacer tonterías y hacer un poco de diversión pura, digamos, que por lo que se dice también que las 2 tiempos son más divertidas, es por esta sensación. Una 4 tiempos vamos a tener más sensación de tracción, nos va a permitir más paso por curva, más inclinar, abrir antes, dedicándonos más a buscar más velocidad y paso por curva. La sensación de aplomo, más sensación de aplomo y menos cabeza de manillar. Entonces transmite otras sensaciones, digamos. Es más, digamos, entre comillas, menos divertida, pero da sensación más de solidez que una 2 tiempos. Pero la diversión, lo que se habla de diversión en 2 tiempos y 4 tiempos es por esta sensación. Si yo voy más pegado al suelo, sí. Pero en ligereza no es, porque el peso total también es menor en las 4 tiempos. Sensación de ligereza. Eso, la sensación, el feeling cuando subimos en la moto en 1 2 tiempos es eso, que está más despegada del suelo, que podemos manejarla, moverla, pero porque en la manejabilidad general y las inercias que sentimos en lo que es el conjunto de la moto es todo más fácil de manejar y de llevar. Pero aunque el peso sea un poquito mayor que en una 4 tiempos, es por el tipo de motor. Y en las 4 tiempos, al ir sentado, a la sensación ser que vas como más pegado al suelo, más asentada de la parte trasera y más como arando el terreno, por eso son también más seguras, entre comillas, dicen que son más fáciles de llevar y son un pelín menos divertidas, pero porque la sensación esta de aplomo en el tren trasero pues nos quita esa capacidad de ser nerviosas o de ser esto, que sí que se nota la diferencia con respecto a la diversión. Y la palabra nerviosa tampoco me gusta mucho decir, porque en realidad no son nerviosas, no es más difícil de llevar una 4 tiempos que una 2 tiempos, es simplemente adaptarte. Si tú te subes a una moto por primera vez, lo que primero que vas a notar son lo que hemos hablado del giro del acelerador, la respuesta en bajos, la respuesta en medios y la respuesta en altos. Una vez que salimos de los bajos, del subrégimen y bajos, las 2 tiempos empiezan a tener un poquito más de brío y más de velocidad en la subida de revoluciones, que un mismo giro de grados de acelerador a partir del rango medio-alto a lo mejor nos entrega más potencia y nos pilla un poco más desprevenidos. Pero eso es la fase de adaptación, que es relativamente fácil adaptarse. Esto quiere decir que cualquier moto vale para cualquier persona, siempre que tenga un periodo de adaptación. El peso, como decimos, en los 4 tiempos suele ser un poco mayor, aunque ahora han conseguido reducirlo muchísimo, y es una de las características también general de las 4 tiempos. También, como parte mecánica general de una moto y otra, las 4 tiempos se calientan un poco más, tienen más partes móviles, más fricción y se calientan un poco más, que eso es así siempre. El mantenimiento de las 4 tiempos es un poco más costoso. Respecto al peso, también motos de hace más tiempo, hace 10 años, 15 años, sí que el peso puede ser una parte importante. Hoy en día motos actuales no, pero sí que si vais a comprar una moto con unos cuantos años, ahí el peso sí que va a influir un poquito más. Sí, lo que hablábamos antes de que cada vez, según avanzando los años, van juntando lo mejor de cada mundo, cuanto más atrás nos vamos. En KTM, a partir de 2012 para atrás, la diferencia es un salto mayor. Entonces, si nos vamos a motos del año 2000, sí que está el 2 tiempos muy alejado del 4 tiempos, pero según ha ido avanzando los años, cada vez se van juntando más. En una moto actual, las diferencias de las que os hablamos son cada vez menores. Como decía, el mantenimiento, como tiene más partes móviles y más cosas que se pueden romper, en principio, en teoría, si llevas todo cambiado bien y todo, no pasa nada, si incluso aguantan más, porque al tener más lubricación y tienen más capacidad para hacer pistas rápidas y para hacer secciones o un tipo de pilotaje que va más alta de vueltas todo el rato, la lubricación continua ayuda a que sufra menos. Pero también es cierto que si se rompe una culata de 4 tiempos puede costar 800.000 euros, ¿no? Sí. Y una culata de 2 tiempos te puede costar 150 o 200 euros, porque todas las partes móviles que lleva una culata de 4 tiempos son mucho más caras en general.
Esto es un poco lo mismo, a la hora de comprar una moto, si la moto es nueva y el mantenimiento se hace bien, ves a tener moto para muchísimo tiempo. Son muy duras ya todas las motos actuales, si se cuidan bien la moto dura mucho, si no entra polvo al filtro, si está el aceite cambiado cada cierto tiempo lo que se debe cambiar. Eso sí, motos de segunda mano, hay que tener más cuidado a la hora de comprar una moto de segunda mano, porque en caso de avería, que puede ser que os vendan algo que no está en el estado que dicen, sí que os podéis juntar con una avería mucho mayor que en un dos tiempos. En un dos tiempos sabéis que el máximo de avería va a ser muy inferior. Entonces, si os compráis una dos tiempos, quitando el cigüeñal y ornamentos de cigüeñal, que eso está en las dos motos igual, que eso si te toca, sí, te toca. Pero la parte de distribución. La parte donde pasa la explosión, que es cilindro y culata, lo que es la parte de mayor desgaste, ni casilar un cilindro de dos tiempos no sé lo que costará, a lo mejor 300 o 400 euros. Una cosa así, no sé muy bien ahora, pero sí, algo así. A lo mejor por menos de 1000 euros tenéis culata nueva y cilindro nuevo, lo que es de la compresión y pistón también, porque un pistón también serán 100 y pico euros, que hace mucho que no... Sí, 150 euros un pistón. Haceros la idea que motor completo, lo que es la parte térmica, digamos, del cilindro, culata, pistón, a lo mejor son 1000 euros. ¿En dos tiempos? En dos tiempos. Algo menos, nuevo, sería dejarlo menos, nuevo. sería menos. Y en 4 tiempos menos. solo la culata ya van a ser 1000 euros o más, que luego habrá que sumar el precio del pistón y el precio del cilindro, porque la culata es muy compleja y es lo que más... Sí, en un dos tiempos sería menos, serían unos 500 euros o una cosa así, yo creo hacer. Luego, respecto a la parte del ciclo, es exactamente igual, suspensiones, chasis, todo lo demás se va a desgastar igual, no hay ninguna diferencia de uno a otro. De hecho, en KTM los chasis son iguales en dos tiempos y cuatro tiempos, exactamente igual el mismo chasis, no varía solo los anclajes de los diferentes del motor, pero es exactamente igual, de cotas, de geometrías, todo exactamente igual. En Serco yo creo que también. Creo que comparte también. Creo que ya todas no sé si en Serco una marca es distinta, pero yo creo que en general hace comparten. años sí que evolucionaban los chasis y lo hacían de manera independiente para cada moto, pero ahora ya son exactamente igual, por lo que eso vais a tener, es exactamente la misma moto. Y las sensaciones también del deterioro de una moto y otra a lo largo de los años, las dos tiempos, estrenar una dos tiempos es una de las sensaciones mejores que hay porque van súper suaves, súper finas. Las dos tiempos a lo largo de los años van cogiendo más vibraciones y parece como que te subes a la moto y se percibe como un poco más vieja. Una cuatro tiempos, si la llevas bien, bueno, la dos tiempos también si la llevas bien mantenida, pero tienen tendencia a, según pasan los años, tener un poquito más de sensaciones de vibraciones y... Yo creo que es por tema de vibraciones, pero sí que es verdad que la sensación de estar en dos tiempos a mí me encanta. En cuatro tiempos es distinto. Tú te subes una dos tiempos nueva y te subes a dos tiempos vieja, exactamente el modelo, y al año, a los 6 meses, bueno, tú... Sí, a los 6 meses, al año ya se va... Ya se nota una diferencia brutal. Una cuatro tiempos, te subes a nueva y te subes al año y no hay tanta percepción con el mismo mantenimiento en una y en otra. O sea, eso sí que... Con las mismas horas de uso, un cuatro tiempos se siente muy igual con el paso del tiempo. Y un dos tiempos enseguida vas notando ya vibraciones, el sonido ya es distinto, se nota mucho más el deterioro del motor en general. De precio luego son un poco más caras las cuatro tiempos también, aunque ahora ya son todas muy caras, pero... Torna a 1.500 euros, 2.000... Sí. Pero en resumen yo creo que en definitiva, sensaciones del giro de acelerador, partiendo del subrégimen de donde se calan, las cuatro tiempos empezarían... Mira, si queréis eso lo dibujamos en la pizarra. Vamos a intentar dibujar una curva de potencia de cómo se comporta una y otra, que las sensaciones luego se repliquen un poco. Lo que vemos en la curva de potencia es lo que luego sentimos. Las curvas de potencia que ponen en Moto Verde y en motociclismo son curvas de potencia que sacan ellos en su banco, que es lo más real, tanto en cifras como en forma de entrega de potencia. Es mucho más fiable lo que sale en esas dos revistas que lo que sale en lo que publica la propia marca. En una gráfica de curva de potencia, aquí tendríamos la gráfica normal, aquí estaría la potencia en caballos y aquí las revoluciones. Entonces, aquí empezarían, por ejemplo, 1000 revoluciones y luego aquí va subiendo de revoluciones según va el régimen de motor y aquí los caballos. Esto sería, a partir de aquí, esto sería bajo régimen, más o menos, desde aquí medio régimen y aquí altos. Luego altos y sobre régimen, porque el sobre régimen ya es cuando ya ha dejado de entregar potencia. Y esto es lo que me gusta llamar subrégimen, que se oye poco, pero el subrégimen también cuenta mucho en comportamiento. Entonces, en los dos tiempos, como decíamos antes, la curva de potencia empezaría a muy pocas revoluciones y con poca potencia, muy progresiva. Lo que pasa es que empieza muy poco a poco y luego tiene una pequeña patada que sube más vertical y luego arriba suelen morir totalmente. Este sería altos.
Esta parte serían altos y esta parte sería sobre régimen, que ya en las dos tipos en sobre régimen casi no entregan Aquí el sobre régimen ya empezaría un poquito, ¿verdad? Claro, pero el sobre régimen ya ha pasado. O sea, estos son altos que mantenían, sí, eso es, el sobre régimen ya empezaría aquí porque aquí ya deja de entregar potencia, o sea, el cambio óptimo en esta curva de potencia sería todo el rato aquí. Lo bueno que tienen los dos tiempos, lo que decíamos antes, que empiezan muy abajo y muy suaves. En las dos tiempos empiezan un poquito más en las cuatro tiempos, perdón, empiezan un poquito más de revoluciones, a lo mejor empieza por aquí, y empieza entregando más potencia, y empieza a entregar la potencia de manera más lineal. Es una curva más... La curva sería menos, a lo mejor menos vertical, pronunciada, menos pronunciada. vertical. Porque esto es demasiado, aquí sería una entrega de potencia muy de golpe. Sería menos vertical que las dos. Empezaría, sí que empezaría más revoluciones y más potencia, pero sube más plana con respecto a la cuatro tiempos. Y luego el régimen de los cuatro tiempos suelen terminar muchas en plano, que no tenemos esta caída final, por lo que el régimen final esta es la patada del dos tiempos característica y esta es lo que hace la linealidad, que en una dos tiempos tenemos menos potencia en bajos y medios, luego tenemos una patada, hemos exagerado mucho, porque como os decía, una dos tiempos de ahora, a lo mejor una dos tiempos ahora lo que han hecho son empiezan desde muy abajo, pero las curvas de potencia las dos tiempos son también cada vez más son más similares. O sea, lo que han hecho a lo largo de los años es ir teniendo una y otra. Entonces, este tramo que tenemos aquí de revoluciones extra en las dos tiempos es el que luego usamos mucho en enduro extremo y en terrenos complicados, que eso ya os lo contaremos en... Ayuda mucho incluso para enduro lento, complicado, que si quiere llevar la moto a muy bajas vueltas, muchas veces ayuda. Entonces, controlar la potencia aquí, si yo juego en medio régimen, justo de medios, cuando empiezan a entrar los medios, un giro de acelerador que mete 500 revoluciones más, pasa de aquí a aquí. Entonces, aquí tiene un incremento de potencia desde aquí hasta aquí, en la dos tiempos, que esto es más difícil de dosificar que el incremento de potencia en una cuatro tiempos, que es desde aquí hasta aquí. Esta distancia en potencia a lo mejor me ha entregado 5 caballos en un giro de acelerador de estas revoluciones y esto a lo mejor me ha entregado 10. Por eso la dosificabilidad es más difícil en la dos tiempos que en las cuatro tiempos de forma general. Las grandes diferencias para hacer un resumen sería a bajas revoluciones, que en las cuatro tiempos sí que el tacto inicial es más brusco, en los dos tiempos lo que ha dicho Rodolfo, el tacto inicial es más suave, permite ir a más bajas revoluciones. La zona media de revoluciones sería prácticamente muy similar en las dos y en las dos normalmente se va a gusto porque tienes un tacto bueno, y ya en la zona luego la transición de medios a altos es cuando en los cuatro tiempos se mantiene ese mismo empuje, y en las dos tiempos se nota un poco de patada que ya apenas existe en las actuales, pero antes sí que la transición de medios a altos en las dos tiempos era bastante brusca y eso ya ha cambiado mucho, pero eso son muy similares las dos ya. Pues yo creo que lo de la pizarra la vamos a usar más veces, yo creo, porque es muy ilustrativo. A ver si compramos más rotuladores y lo hacemos un poco más... Si tenéis alguna pregunta al respecto, podéis dejarlo en los comentarios y lo respondemos sobre los comentarios o incluso en próximos vídeos, porque vamos a hacer una tanda larga de vídeos de estos, porque no sé cuánto tiempo llevaremos, pero seguro que mucho y todavía da para más. Así que nada, esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.